Solana apenas podía recordar la última vez que se había sentido verdaderamente en casa. Tras la pérdida de sus padres y de su hermano menor en un accidente de tránsito cuando apenas tenía 15 años, había vagado de una familia de acogida a otra, sin encontrar estabilidad ni refugio. A sus 23 años, llevaba en el rostro la dureza de los años que le habían arrebatado su inocencia demasiado pronto. Por ello, cuando Alejandro, un médico que conocía a Solana desde su juventud, le mencionó que una familia adinerada en las afueras de la ciudad buscaba una cuidadora para sus hijos, vio en la oferta no solo una oportunidad de trabajo, sino una posible vía de escape hacia una vida nueva. Alejandro le explicó que su amigo Rodrigo, dueño de la mansión Galeano y exitoso empresario, estaba en una situación difícil. Su esposa había fallecido en un accidente, y para mayor infortunio, sus gemelos Gabriel y Martín, de 5 años, habían quedado paralíticos tras un extraño episodio de enfermedad. Sin dudarlo, Solana aceptó el trabajo, alentada por la necesidad de un cambio en su vida y por el deseo de ser útil a una familia que había conocido el sufrimiento de primera mano, al igual que ella. La joven llegó a la imponente mansión en una mañana nublada, donde la recibió Esperanza, hermana mayor de la difunta esposa de Rodrigo. Esperanza le explicó las reglas de la casa y le presentó a los gemelos, 2 niños rubios de mirada melancólica y sonrisas tímidas. Desde el principio, Solana sintió que había una extraña calma en la casa, un silencio que parecía pesar en el ambiente, como si las paredes mismas guardaran secretos imposibles de imaginar. A medida que pasaban los días, Solana se fue familiarizando con los pequeños y con sus rutinas. Gabriel y Martín dependían de sus sillas de ruedas para moverse y necesitaban ayuda para realizar cualquier actividad diaria. Solana trataba de hacer sus días más llevaderos, contándoles historias y dedicando horas a sus juegos favoritos. Aunque siempre estaban dispuestos a escuchar y sonreír, algo en ellos no terminaba de convencerla. Una tristeza infinita parecía siempre reflejarse en sus miradas. Durante las noches, sin embargo, la casa se sumía en un silencio profundo, casi sepulcral. Rodrigo, el padre de los niños, solía quedarse en su estudio hasta altas horas de la noche, inmerso en sus negocios. Aunque Solana rara vez lo veía, sabía de su presencia por el ruido de sus pasos lentos y calculados en los pasillos. Y, como sombra perpetua, Esperanza siempre estaba cerca, supervisando todo y todos, vigilando la casa con una tenacidad casi opresiva. Fue en una de esas noches de insomnio cuando Solana comenzó a notar ciertas peculiaridades. Desde hacía días, la joven sentía que alguien la observaba mientras dormía. Una noche, mientras miraba hacia el ventanal de su cuarto, vio un reflejo de la habitación de los niños y notó que Esperanza, quien se suponía que debía estar descansando, estaba en la habitación de los gemelos, colocando algo en su comida antes de retirarse en silencio. Intrigada por aquel extraño comportamiento, Solana decidió observar con más detenimiento. Con el paso de las semanas, notó que Esperanza era la única que administraba la medicina de los niños. Cuando Solana se ofreció a ayudar con esta tarea, Esperanza la rechazó, argumentando que la salud de los niños era algo que ella misma debía supervisar. Preocupada por la falta de mejoría en la condición de Gabriel y Martín, Solana comenzó a dudar de las intenciones de Esperanza. Fue entonces cuando decidió comunicarse con Alejandro y comentarle sus sospechas. Alejandro, quien había sido el médico de la familia en el pasado, accedió a revisar los medicamentos y Solana lograba obtener una muestra. Un día, cuando Esperanza dejó la cocina, Solana aprovechó la oportunidad para tomar el frasco de medicamentos de los niños y compararlo con el que Alejandro le había recetado. Con ayuda de su viejo amigo, descubrió que lo que había en el frasco no era la medicina indicada para los gemelos, sino un potente sedante. Alejandro, alarmado por el hallazgo, le advirtió que podría tratarse de una sustancia capaz de provocar debilidad muscular a largo plazo. Solana decidió hablar con Rodrigo sobre lo que había encontrado. Una noche, mientras los gemelos dormían, se acercó al estudio de Rodrigo y le reveló todo. Al principio, él parecía escéptico, no podía concebir que su cuñada, la hermana de su difunta esposa, fuera capaz de algo tan cruel. Pero cuando Alejandro le mostró los resultados de los análisis,
Rodrigo se sintió abrumado por una mezcla de furia y dolor. No podía creer que alguien tan cercano le hubiera mentido de una forma tan cruel y despiadada. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el vídeo dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas vídeos como estos. Ahora sí, continuemos. Rodrigo decidió confrontar a Esperanza. Aquella noche, le pidió a Solana que se quedara con los niños y le prometió que resolvería el asunto. Al enfrentarse a Esperanza en su propio cuarto, él le exigió una explicación. Al principio, Esperanza negó todo, pero cuando Rodrigo le mostró el frasco de sedantes, la mujer rompió en llanto y confesó su obsesión por los gemelos. Esperanza explicó que tras la muerte de su hermana, su vida había quedado completamente vacía y que, en su mente perturbada, había comenzado a ver a Gabriel y Martín como sus propios hijos. Temía perder su influencia sobre ellos y que algún día Rodrigo o Solana le arrebataran su papel en sus vidas. En un intento de hacer que los niños dependieran completamente de ella, había comenzado a administrarles aquel sedante para mantenerlos débiles y a su lado. Rodrigo, aturdido y lleno de angustia, comprendió que la mente de Esperanza estaba enferma. Con la ayuda de Alejandro, decidió internarla en una clínica especializada, aunque aquello le rompía el corazón, pues no dejaba de ser la hermana de su esposa fallecida. La casa Galeano había sufrido una herida profunda, y aunque la verdad había salido a la luz, las secuelas de los hechos permanecerían para siempre. Con Esperanza fuera de la casa, la salud de Gabriel y Martín comenzó a mejorar rápidamente. A medida que dejaban de recibir el sedante, los niños recuperaron su fuerza y empezaron a mostrar pequeños avances. Con la ayuda de la terapia física y el amor de su padre y de Solana, los gemelos lograron dar sus primeros pasos con andadores, y sus sonrisas comenzaron a florecer como nunca antes. Rodrigo, al ver la dedicación y cariño que Solana tenía hacia sus hijos, empezó a notar en ella no solo a la cuidadora que había contratado, sino una mujer llena de compasión y entereza. Entre ambos se forjó una conexión profunda, que fue más allá de la amistad y la gratitud. Rodrigo, quien había cerrado su corazón desde la muerte de su esposa, comenzó a abrirse a la posibilidad de un futuro nuevo y esperanzador. El tiempo pasó, y Solana se convirtió en una figura fundamental en la vida de los Galeano. Su relación con Rodrigo creció con naturalidad, enraizada en el respeto y el cariño que ambos sentían por los gemelos. Gabriel y Martín veían en Solana una figura maternal, alguien que siempre había estado allí para ellos en sus momentos de vulnerabilidad y que los había ayudado a recuperar su infancia robada. Finalmente, Rodrigo y Solana decidieron formalizar su relación, y en una ceremonia íntima y sencilla, rodeados solo de sus seres más queridos, celebraron el amor que había surgido entre ellos. Los gemelos, ahora de 7 años, estaban felices de ver a su padre sonreír nuevamente y de tener una familia unida y completa. La casa Galeano, que había sido un lugar sombrío y lleno de secretos, comenzó a resplandecer con risas y juegos, y las cicatrices del pasado, aunque presentes, comenzaron a sanar. En la mansión Galeano, los días de oscuridad quedaron en el pasado. Aunque Esperanza permaneció en tratamiento y bajo supervisión, Rodrigo y Solana la visitaban de vez en cuando, llevando con ellos a Gabriel y Martín. La familia se había comprometido a mantener el recuerdo de su tía en sus corazones, pues a pesar de sus errores, siempre había sido parte de sus vidas. Rodrigo, Solana y los gemelos construyeron una vida llena de esperanza y amor, en la que cada día era una oportunidad para recordar lo valioso de tenerse unos a otros. La mansión, que había sido testigo de tantas historias dolorosas, ahora se erguía en medio de los campos verdes como un símbolo de fortaleza y renacimiento. En los días de sol, Gabriel y Martín corrían por el jardín, mientras Rodrigo y Solana los observaban con orgullo y gratitud. Sabían que, aunque el camino había sido arduo, cada paso dado los había acercado a un nuevo comienzo, un renacimiento que hacía justicia a todo lo que habían perdido y ganado. La familia Galeano, ahora completa y feliz, vivía cada día con el firme propósito de honrar el amor y la resiliencia que los había unido para siempre. Y hasta acá el vídeo de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el vídeo y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más vídeos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.